Abra su Biblia, por favor, en Daniel capítulo 4 y manténgala abierta ahí para que cuando nos toque leerla, la podamos leer juntos. Vamos a continuar hoy día con la serie de sermones titulada Conociendo al Dios verdadero. Porque no podemos adorar, no podemos servir, no podemos hablar, ¿verdad?, de alguien a quien no conocemos. Por eso es importante conocer quién y cómo es Dios. Y quién y cómo es Dios solamente lo podemos conocer a través de la revelación que Él nos ha dejado, que es su palabra. Hoy día el sermón tiene por título El Dios supremo y soberano. Hoy día vamos a conocer estos atributos de Dios que, como lo dije la semana pasada, son atributos incomunicables. ¿Qué significa eso? Que son atributos que solo le pertenecen a Dios, que el hombre no puede ostentar. El hombre no es supremo ni es soberano. Y hoy día vivimos en una cultura, hermanos amados, que está obsesionada con la libertad, ¿verdad? Hablamos de libertad, los políticos hablan de libertad, buscamos la libertad financiera, buscamos la libertad de emanciparnos de todo lo que nos pueda oprimir. Se nos repite constantemente, tú decides tu destino. ¿Ha escuchado? Hay gente que compone, músicos que componen, ¿verdad? Canciones y lo que te dicen es, sigue tu corazón, escucha tu corazón. Nadie puede decirte qué hacer, te dice la sociedad, la cultura que hoy impera. Y en medio de eso hay una pregunta que ha atravesado los siglos de la historia. Tanto en filosofía como en teología siempre se ha preguntado lo siguiente: ¿es el hombre verdaderamente libre? ¿El hombre es verdaderamente libre? ¿O hay alguien que gobierna por encima de su voluntad? Y este no es un debate nuevo, porque hay filósofos, teólogos y pensadores que han discutido por siglos sobre el llamado libre albedrío, ¿ya? El denominado libre albedrío. Pero el problema, amada iglesia, es que muchas veces ese debate se da en términos humanos, desde la razón que está caída, ¿verdad?, desde el orgullo humano, y no desde la revelación que nos da la Escritura para poder entender esa realidad. Pero hoy no vamos a resolver un debate filosófico, vamos a tratar de someter nuestra mente a lo que Dios ha dicho en la Escritura, ¿ya? Porque la pregunta no es ¿qué te parece justo o qué no? ¿O qué nos resulta lógico o qué no? La pregunta es ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo en la Escritura y acerca de nosotros? No lo que te parece, lo que me parece, o lo que sientes, o lo que yo sienta. Y cuando abrimos la Escritura, nos encontramos con una verdad que confronta directamente nuestro orgullo. Y es el hecho de que Dios es absolutamente soberano y el hombre no ocupa el centro del universo. Eso es lo que es de ahí viene la filosofía humanista. El humanismo, por ejemplo, te enseña que el hombre es el centro. ¿Se acuerdan el dibujo de Da Vinci, ¿verdad? Con el hombre, ¿verdad? Extendiendo sus extremidades. Lo que mostraba ese dibujo era que el hombre era el centro de todas las cosas. En la revolución de la ilustración, ¿verdad? Todo lo que trajo la modernidad, entre otras cosas, trajo el humanismo, que tiene cosas que pueden ser valorables, pero que no son del todo concordantes con la cosmovisión bíblica. El pasaje que tenemos delante, que vamos a leer ahora, es Daniel capítulo 4. Y Daniel capítulo 4 nos muestra a uno de los hombres más poderosos de la historia. Un rey que hacía su voluntad, que gobernaba y que nadie lo podía cuestionar hasta que Dios intervino. Leamos, por favor, quiero invitarte primeramente a leer el capítulo 4 del versículo 28 al 33 para darle contexto al sermón. Del 28 al 33 dice así la palabra del Señor: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán,
y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves, como la de las aves. Amén. Hermanos, aquí nos damos un contexto. El rey Nabucodonosor es un rey que existió, ya hay historicidad, no es un mito. Cualquier historiador serio le va a decir que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue un rey y que concuerda con el tiempo en el que fue escrita la palabra del Señor. Ahora, este rey se nos narra en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, era un rey majestuoso. Los puentes colgantes de Babilonia son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Babilonia era uno de los imperios más poderosos de aquel tiempo, del mundo antiguo. Y Nabucodonosor, hermanos amados, estaba asombrado de su propia grandeza. Se asombraba de lo que él había logrado. Se alababa a sí mismo, se exaltaba a sí mismo, y él se jactaba diciendo: todo lo he construido para mi gloria, ¿verdad? Hasta que se encuentra con la dura realidad de que el verdadero y único soberano es Dios. Es ahí donde nos encontramos con el primer punto de este sermón. La soberanía de Dios es absoluta. Dice el versículo siguiente al que leímos, el versículo 34, en la parte A del 35, dice lo siguiente. 34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, ¿verdad? Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades, ¿verdad? Hermanos amados, lo primero que este texto nos muestra no es solamente un concepto, es una confesión que está haciendo Nabucodonosor. Nabucodonosor no es un teólogo, ¿verdad?, en una sala de estudio, no es un profeta tampoco que vio una visión, es un rey que estaba en la gloria y que fue quebrantado hasta lo sumo, ¿verdad? Fue quebrantado hasta morder el polvo, hasta comer hierba. Nabucodonosor, el hombre que había conquistado naciones, que había levantado imperios, que hacía su voluntad sin rendirle cuentas a nadie, ahora está con los ojos levantados al cielo, y desde esa humillación reconoce una verdad que antes ignoraba. ¿Qué cosa? Dios gobierna absolutamente todo. Todo. El texto dice: su reino es sempiterno. O sea, él reconoce que hay un rey, ¿verdad? Él, siendo rey, reconoce que hay un reino que es superior al suyo propio. Y ese reino tiene un rey. Y ese rey tiene un dominio. Y ese dominio es sempiterno. Su reino es por todas las edades. En otras palabras, esto significa que el gobierno de Dios no tiene principio y no tiene fin y no tiene interrupciones. Él gobierna siempre. Dios nunca ha dejado de reinar ni por un solo segundo. Por eso esa teología o esa narrativa que se escucha muchas veces, en donde se le da al diablo tanto poder, ¿verdad? Prácticamente que Dios lucha con el Satanás como si estuvieran a la par, como si se tratara de un yin y un yang, ¿verdad? En el que se lucha. Hermanos amados, muchas veces hay teologías que reducen a Dios de lo que realmente es. Pero cuando uno lee las Escrituras, uno se encuentra con la realidad de que Dios es realmente poderoso, supremo y soberano. Y el texto continúa en la parte A del versículo 36, del versículo 35, y dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice Nabucodonosor. Y esto es profundamente confrontacional, porque todos nosotros nos creemos algo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. ¿Y cuál es el concepto que debemos tener de nosotros mismos? Eres una superheroína que va a conquistar todo lo que se propone. Somos polvo, hermanos, esa es la realidad. Y Dios se acuerda que somos polvo. Y dice la palabra: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Porque no nos dice que los reyes más poderosos, las naciones más influyentes, ¿verdad?, los imperios más imponentes delante de Dios no son nada. No son nada.
el pastor más elocuente, la hija más perfecta, la madre más protectora, ¿verdad? El hombre más proveedor del mundo. Cualquier cosa que haga que nosotros nos sintamos jactanciosos, ¿verdad? Al lado de esta escritura, debemos reconocer que no somos nada. Hermanos, esto no significa que los imperios no existan. No significa que hoy día desaparezca el presidente Trump de Estados Unidos y que él no es nada. Ahí está, ¿verdad? Ahí está tratando de bombardear acá o allá, tratando de llevar a cabo su plan imperialista. Lo que significa esto es que a pesar de que existen los reyes, a pesar de que existen los poderosos, nadie puede oponerse a Dios. Nadie puede oponerse a Él. Podríamos decirlo así: los hombres hacen planes, pero Dios decreta el resultado. Las naciones se levantan, pero Dios determina su fin. Los poderosos gobiernan, pero bajo la autoridad de un rey mayor. Y sépalo todo hombre y sépalo todo rey o todo hombre que se siente poderoso, ¿verdad? Todo lo que sube tiene que bajar, porque aquel que se exalta a sí mismo será humillado. Será humillado. El Salmo 115:3 nos dice lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. No nos está diciendo todo lo que intentó hacer, ¿verdad? O todo lo que deseó. Dice todo lo que quiso ha hecho. ¿Sabes por qué tú estás aquí delante del Señor? Porque el Señor lo quiso. Esto implica algo que muchas veces evitamos decir con claridad. No hay una sola molécula en el universo fuera del control de Dios. Abraham Kuyper, un primer ministro de Países Bajos en la ola del nuevo calvinismo que hubo hace un par de siglos atrás, dijo lo siguiente. Era un teólogo y primer ministro y más encima reformado. Maravilloso. Dijo algo maravilloso. Dijo: no hay una sola pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame mío. No hay una molécula sobre la cual Cristo no diga esto es mío, porque Él tiene poder sobre todo lo creado, ¿verdad? Colosenses así lo clama. Él es el causante, el creador de todo lo visible e invisible. Por lo tanto, nada es accidental. Yo sé que a veces cuesta entender y pensar, ¿verdad? En las cosas malas, ¿verdad? Por lo tanto, nada es accidental, nada es independiente, nada es autónomo. Dios gobierna lo grande, Dios gobierna lo pequeño, Dios gobierna lo visible y lo invisible, lo extraordinario y lo cotidiano. Y aquí es donde nuestra mente empieza a resistirse, porque preferimos un Dios solamente que observe, pero que no determine, que acompañe, ¿verdad? Pero no que gobierne, ¿verdad? A veces solamente pedimos que Dios sea Salvador, pero no Señor. A veces queremos que Dios sea nuestro ayudador, pero no nuestro gobernador. Pero el Dios de la Escritura hace lo que quiere, dice la palabra del Señor, cuando quiere, como quiere, y siempre lo hace de manera perfecta, porque su consejo, sus decretos son sabios. ¿Ha escuchado el término que a veces parece cliché? Dios sabe lo que hace. No es cliché. Dios sabe lo que hace. Ten confianza. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cuándo llegará el momento de lo que esperas. Ahora, la soberanía de Dios también contrasta con algo que nosotros defendemos con uñas y dientes: la voluntad humana. Porque, hermanos, después de afirmar que Dios es absolutamente soberano, surge una pregunta que es inevitable y que es personal. ¿Qué pasa entonces con mi voluntad? ¿Verdad? ¿Acaso no soy yo quien decide? Porque si somos honestos, nosotros sentimos que decidimos qué hacer, qué pensar, qué camino tomar. Y la Biblia misma nos llama a arrepentirnos, a decidir creer, ¿verdad? A obedecer al Señor, etcétera. Entonces la pregunta es legítima, ¿verdad? ¿Cómo encaja la voluntad humana con la soberanía absoluta de Dios? El debate eterno, ¿verdad? Entre calvinistas y arminianos, y aquí está este debate que siempre se da. Al respecto debemos ser claros desde el inicio, porque la fe reformada nunca ha negado el libre albedrío en el sentido de que el hombre tiene voluntad.
El hombre tiene voluntad, ¿verdad? Dios creó al ser humano como un ser racional, un ser moral, un ser volitivo, un ser que tiene voluntad. El hombre, por lo tanto, piensa, el hombre desea, el hombre elige. Hoy día usted decidió tomarse un café en vez de un té en la mañana y lo decidió porque tiene voluntad. Y por lo tanto, si el hombre tiene voluntad, es responsable de sus decisiones. Por lo tanto, hermanos, la Biblia nunca trata al hombre como una máquina, que es la típica caricatura que se hace a la visión reformada de la antropología reformada. La Biblia nunca trata al hombre como una máquina. La Biblia nunca le dice al hombre: no importa lo que hagas, no eres responsable. Al contrario, la Escritura constantemente nos llama a decidir y a decidir por el bien, a decidir por Dios. Pero aquí está la distinción clave. El hombre tiene voluntad, pero su voluntad no es neutral, no es libre. Porque la Escritura nos enseña que después de la caída, el corazón humano ha quedado radical y absolutamente inclinado al pecado, endurecido contra Dios y espiritualmente muerto. Y los muertos no tienen libertad, no tienen voluntad. La Escritura lo dice con claridad en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Permítame buscarlo. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 nos dice lo siguiente. No hay, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo dice Calvino, lo dice el apóstol Pablo. Juan capítulo 6, versículo 44, el Señor Jesús dice lo siguiente: nadie viene a mí, o nadie puede, fíjese el término que ocupa, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajese, si el Padre no lo trajere. Entonces el problema no es que el hombre no puede elegir, el problema es que el hombre no quiere elegir a Dios, no quiere. Puedes decirlo así quizás: el hombre es libre para hacer lo que quiere, pero no es libre para querer lo que debería. Esto es exactamente lo que vemos en Nabucodonosor. Antes de su humillación, hacía su voluntad, se exaltaba a sí mismo, vivía como si fuera soberano y lo hacía libremente. Nadie lo obligaba a enorgullecerse, nadie lo forzaba a endurecer su corazón contra Dios. Eso salía naturalmente de su corazón. Pero no fue sino hasta que Dios interviene y le enseña algo que es radical: tu voluntad no es suprema, la mía sí. ¿Acaso nosotros no somos en distintas escalas, grandes o pequeños Nabucodonosores, que necesitamos en algún momento de nuestra vida haber sido humillados para que el Señor nos bajara de esa arrogancia en la que andábamos? Hermanos, Dios lo humilla, Dios quebranta a Nabucodonosor, Dios lo lleva al punto más bajo. Y cuando Nabucodonosor vuelve en sí, ¿verdad? No dice: decidí cambiar, fui a terapia. Dice: alcé mis ojos al cielo. Alcé mis ojos al cielo, dice. O sea, hay un cambio interno porque él se miraba a sí mismo constantemente, ¿verdad? Hubo un quiebre en su orgullo, una nueva disposición de su corazón. Amados hermanos, ¿hasta cuándo podremos aguantar encerrados en nuestro orgullo? ¿Hasta cuándo podríamos vivir caminando pensando que nosotros tenemos la verdad absoluta y que mi arrogancia y que mi razón es lo único que importa? ¿Cuándo levantaremos los ojos al cielo para reconocer humildemente: Dios, tú eres soberano? Quiero añadir lo siguiente, porque aquí llegamos a una tensión que no debemos suavizar. El hombre decide, es verdad. El hombre es responsable, también es verdad. Pero al mismo tiempo el hombre no busca a Dios y el hombre no quiere a Dios. Entonces nace una pregunta: si el hombre no quiere venir a Dios, ¿cómo puede ser salvo? Esa pregunta es importante, porque si dependiera del hombre, ningún hombre sería salvo. Aquí nos encontramos con la soberanía de Dios, la cual es irresistible. Daniel dice: no hay quien, en el libro del profeta Daniel, Nabucodonosor dice: no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Hermanos, aquí llegamos al corazón del mensaje, porque en el punto anterior vimos una realidad que es incómoda, ¿verdad? El hombre tiene voluntad, pero no quiere a Dios. Entonces la pregunta quedó abierta: si el hombre no quiere venir a Dios, ¿cómo puede ser salvo?
Y la respuesta de la Escritura no apunta al hombre, apunta a Dios. El texto dice: no hay quien detenga la mano de Dios. Eso significa que nadie puede impedir lo que Dios decide hacer. Nadie puede frustrar los propósitos que Dios ha determinado. Nadie puede resistir su poder. Vimos la semana pasada acerca de la omnipotencia del Señor. Y esto no es solamente a nivel histórico. No es que Dios sea soberano en la historia, en lo político o en lo cósmico, en el universo. Es también cierto al nivel del corazón humano. Porque Dios no solamente gobierna lo externo, Dios gobierna lo interno. Aquí entramos en una de las verdades más gloriosas del Evangelio. Cuando Dios decide salvar a alguien, la gracia que Él aplica es una gracia eficaz. No es simplemente un ofrecimiento, si tú quieres, ve si puedes, ¿verdad? No es un intento de Dios por salvar al hombre. No es una invitación débil. Es un llamamiento poderoso que produce lo que demanda. Por eso Agustín, parafraseando a Agustín, decía lo siguiente: Señor, pídeme lo que quieras y concédeme hacerlo. Concédeme el hacerlo, porque yo no voy a poder cumplir lo que tú quieres, pero para Dios no hay nada imposible. Juan capítulo 6, versículo 44, nuevamente dice: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. O sea, la palabra trajere implica atraer con poder, llevar eficazmente. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27, que es la promesa del nuevo pacto, no dice: intentaré mejorar tu corazón. Dios dice: os daré un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra y pondré mi espíritu en vosotros, y os limpiaré y os rociaré con agua limpia y los limpiaré de todas sus inmundicias. Es Dios activamente salvando al hombre caído y pecador. Eso no es cooperación, eso no es sinergia, eso es transformación radical, ¿verdad? Por eso a eso se le llama monergismo, porque es uno actuando para salvar al otro. Lo que trato de decir, hermanos, es que la gracia irresistible no significa que Dios obliga al pecador en contra de su voluntad. Significa que Dios cambia la voluntad del pecador para que venga libremente y gozosamente a Él. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Mira nuevamente a Nabucodonosor. Cuando termina su proceso, él levanta los ojos al cielo y bendice a Dios reconociendo su soberanía. La pregunta es: ¿qué produjo ese cambio? ¿Fue solamente una experiencia difícil? ¿Fue solamente una crisis existencial? No, la respuesta es no. Fue la intervención soberana de Dios en su corazón. El mismo rey orgulloso, el mismo hombre endurecido, ahora adora al Señor. ¿Por qué? Porque Dios quebró su orgullo, porque Dios doblegó su voluntad, porque Dios transformó su corazón. No es coerción, no es coerción. Dios no fuerza externamente a alguien contra su deseo. No es violación de la voluntad. Dios no anula la humanidad del hombre. ¿Qué hace entonces? Cambia su corazón, cambia sus deseos, ilumina su entendimiento, inclina su corazón y hace que el pecador ahora venga en pos de Él libremente, pero ahora con un corazón nuevo. Es hermoso lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. ¿Cómo podríamos abandonar a nuestro Señor? ¿Cómo podríamos querer otra cosa si Él ha cambiado ontológicamente todo nuestro ser? Hermanos, cuando hablamos de su soberanía irresistible, surge una de las preguntas más difíciles: ¿es Dios soberano incluso sobre el mal? Y la respuesta bíblica, aunque nos cueste, es sí. Pero debemos afirmarlo con mucho cuidado y precisión. Dios es soberano sobre el mal, pero Dios no es el autor del pecado. Y la Biblia no nos deja especulaciones. Algunos terminan agarrándose de verdad en redes sociales por este tema de manera fuerte. Pero la Biblia no nos deja especulaciones. Nos lleva directamente al momento más importante de la historia: la crucifixión de Cristo. Y lo que vemos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 27 al 28, es lo mismo que leímos en Génesis capítulo 50. El apóstol Pablo predica y dice: porque verdaderamente se unieron contra tu santo Hijo, Jesús, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos amados, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el mal que hicieron esos hombres malos de crucificar a Jesús había sido antes determinado por el Señor. Mira la tensión del texto, una tensión gloriosa.
Herodes quiso matar a Jesús. Pilato quiso hacerlo. Los gentiles quisieron hacerlo. El pueblo quiso hacerlo. Los hermanos de José quisieron entregar a José y entregarlo y matarlo, pero Dios lo retuvo, ¿verdad? Y lo vendieron como un esclavo. Quisieron hacerlo. Actuaron libremente. Actuaron voluntariamente. Actuaron pecaminosamente. Y sin embargo, todo ocurrió según el plan soberano de Dios. Hermanos, Dios no produce el mal en el corazón, pero Dios gobierna sobre los corazones malvados. Dios no obliga a pecar, pero incluye incluso el pecado humano dentro de sus planes, dentro de su plan glorioso. Y eso es clave para la vida real, porque vivimos en un mundo donde hay injusticia, donde hay maldad, donde hay dolor, donde hay pecado real. Y la pregunta es, ¿está Dios fuera de control? O mejor dicho, ¿está Dios fuera del control de aquellas cosas? La respuesta es no. Pero tampoco decimos Dios es el culpable. Lo que decimos es Dios es soberano. El hombre es responsable de su maldad y el plan de Dios es perfecto. Él sabe lo que hace, aun cuando no lo entendamos completamente. Concluyo. Después de todo lo que hemos visto, la verdad es clara. Dios es absolutamente soberano, gobierna incluso en la voluntad del hombre para cambiar y transformarla, y su gracia es poderosa para salvar, aun en medio de un mundo marcado por el mal. Y lejos de tratar de traer aquí una doctrina frívola o fría o intelectual, ¿verdad? Es nuestra única esperanza. Porque si Dios no es soberano, estamos acabados. Estamos fritos. Porque si todo dependiera de nosotros, si nuestra salvación descansara en nuestra voluntad, no habría esperanza. Pero descansa en Dios y en un Dios soberano. Y ese Dios soberano se ha revelado de manera gloriosa en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí vimos el pecado del hombre en su máxima expresión y la soberanía de Dios en su máxima gloria. Ahí vemos esas dos realidades, ¿verdad? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, llevada sobre los hombros del Cordero. Cristo no murió por accidente. Murió conforme al plan perfecto de Dios. Ese Cordero estaba preparado desde antes de la existencia. Ese plan perfecto para salvar a pecadores que jamás lo habrían escogido por sí mismos. Por eso hoy no solamente afirmamos que Dios reina, ¿verdad? Sino que descansamos en que Cristo reina verdaderamente. Y si Él reina, tu salvación es segura. Tu vida no está al azar. Tu sufrimiento no es inútil. Nada es un sinsentido. Todo tiene sentido en el Señor. Por eso el apóstol Pablo puede decir, ¿verdad?, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero tú puedes decir eso solamente si has entendido que Dios es absolutamente soberano. Y quiero terminar con las palabras de aquel rey que tuvo que ser humillado para entenderlo. Daniel 4:37 dice, es un pasaje hermoso, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar al que anda con soberbia. Nuevamente, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Que el Señor nos libre de andar ensoberbecidamente. Que Dios nos conceda no aprenderlo por la fuerza, sino rendirnos hoy voluntariamente ante el Rey del cielo. Hermanos, descansemos en su soberanía. Descansemos en su soberanía, la cual está asegurada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sol y Deo Gloria, pongámonos de pie. Oremos al Señor.